presentes. Mi nombre es Sheila, gestora de JRD del CAR Ancahu Internacional. El día de hoy vamos a llevar a cabo el webinar sobre ampliaciones de plazos según el nuevo reglamento, análisis comparativo con la normativa vigente. Este webinar está a cargo del ingeniero Eddie Arones, quien es doctor en Ingeniería Civil, tiene trayectoria de 27 años en gerencia, gestión, coordinación y administración de contratos de estudio, supervisión, obras y mantenimientos bajo normativa nacional e internacional. Asimismo, cuenta con un máster en Ingeniería Civil con mención en Gestión Vial, PMP por el PMI y PM4 REC por el BI. Asimismo, es árbitro de la RNA del OCE, es perito del Colegio de Ingenieros del Perú y miembro activo de diversos centros de arbitraje y juntas de resolución de disputas. Asimismo, cuenta con especializaciones en arbitraje, contrataciones públicas, derecho administrativo y dirección de proyectos. Actualmente se desempeña como adjudicador de obras de saneamiento, electricidad, carreteras y edificaciones. Del mismo modo, es docente de SAN en gestión y administración de contratos de obras. Durante los últimos 10 años ha sido conferencista en temas de gestión y dirección de obras, ejecución por administración directa e indirecta, administración de contratos y supervisión bajo la normativa nacional e internacional. Ingeniero Eddy, es un placer tenerlo el día de hoy. Adelante, por favor. Doctora, muy buenos días, muchas gracias. Es un gusto también. Y agradecer por la gentil invitación al Centro Cabo Internacional. Gracias, ingeniero. Adelante, por favor. Entiendo que va a hacer uso de diapositivas, ¿correcto? Sí, ¿me ya puedo iniciar? Claro que sí. Adelante, ingeniero. Ahí, disculpe. Nuevamente, muy buenos días. En esta oportunidad y nuevamente reiterando el agradecimiento por la invitación, me voy a exponer, digamos, básicamente en forma general los principales alcances del nuevo reglamento sobre ampliaciones de plazo y qué es lo que cambia respecto a nuestra normativa vigente. En ese sentido, solo para ponernos en contexto, hay que tener en cuenta que para lo que es control de plazos y control de obra, tenemos dos documentos importantes que se maneja durante la gestión de un contrato, ¿no? El programa de ejecución de obra y el calendario de avance de obra valorizado. Eh, Ambos documentos están vinculados porque, bueno, incluso en secuencia de elaboración, primero se realiza el programa de ejecución de obra y sobre la base de este programa de ejecución se consigue el calendario de avance de obra. Pero ambos documentos sirven para, en primer caso, el programa de ejecución, para establecer el plazo, digamos, como factor importante y la secuencia de actividades, en tanto que el calendario de avance de obra, por lo que es valorizado, me sirve para controlar los avances mes a mes. En ese sentido, ¿qué es lo que cambia y a nivel conceptual respecto al concepto que tenemos de programación de obra con el nuevo reglamento? En pantalla están viendo las diferencias principales, pero digamos, se mantiene lo que corresponde a la secuencia lógica, ¿no? De actividades. Sin embargo, a diferencia del concepto actualmente, incluso que todos conocemos respecto a la programación de obra, se ha retirado la exigencia de que esta programación de obra incluya únicamente las partidas del presupuesto de obra. En el nuevo reglamento se ha retirado ese concepto como que da pie a que podría incorporarse, bueno, ¿no? Podría incorporarse nuevas partidas. Incluso, digamos, para confirmar ello, establece que debe incluirse actividades como permisos y licencias requeridas. Bueno, ya sin entrar en mucho detalle, este era uno de los grandes problemas hasta la fecha, de que como la programación vigente, de acuerdo a la normativa, no permitía incorporar nuevas actividades,
a veces se obviaba estos plazos necesarios durante la ejecución de la obra. Adicionalmente, otro punto que hay que resaltar es que exige que se incluya recursos. En nuestra programación que hasta el momento hemos estado trabajando, básicamente para efectos de programación que nos permitía elaborar el calendario y por tanto la curva S, básicamente podríamos haber hecho la curva S a nivel de plazo. En este caso, bueno, establece que también hay que incorporar recursos. Esto va a implicar, digamos, una interrelación con el programa de presupuestos de obra, ¿no? Es decir, vamos a tener que, por decir, importar o exportar o vincular, si es que estamos trabajando con el S10 con esa data. Otro cambio que, digamos, me parece que hay que tomarlo en cuenta con, por decir así, con mucho cuidado, es que en el vigente, en el reglamento vigente, se indicaba expresamente que el método para calcular o determinar la ruta crítica de nuestra programación de obras era utilizando el método CPM, el Critical Path Method, que es digamos, la metodología casi universalmente establecida. Sin embargo, en el nuevo reglamento se establece que no necesariamente se puede realizar con este método, sino con cualquier otro método. Ahora, la normativa no ha establecido, y es más, qué características debería tener este nuevo método, pero digamos, ese también es un nuevo cambio. En resumen, exige ahora que en nuestra programación de obra podamos incluir nuevas actividades diferentes a la que está en el presupuesto de obra, como lo que es, por decir, actividades relacionadas a licencias o permisos. Luego, también establece de que, bueno, y la incorporación de recursos y que no necesariamente vamos a tener que utilizar el método CPM para determinar la ruta crítica. Es el primer cambio respecto al programa de ejecución de. En lo que corresponde al concepto de ruta crítica, también, en este caso creo que se ha mejorado el concepto de ruta crítica en el sentido de que en la normativa vigente solo se establecía que era como ven en pantalla, ¿no? Era la secuencia programada de actividades que no tenían, bueno, digamos, cuya variación afectaba el plazo total de la obra. Y técnicamente lo que nosotros, bueno, los que manejábamos plazos o programaciones de obra, conocíamos que es la secuencia de partidas cuya holgura era cero, ¿no? O sea, no tenía una ruta crítica, no tenía holgura. Y sobre esa base, vamos a verlo más adelante, se tenía digamos, muchas controversias y discrepancias en el caso con la supervisión de obra y la entidad, en las cuales, con la normativa vigente, se establecía que solo digamos, se otorgaba una ampliación de plazo cuando el evento afectaba la ruta crítica. Y esto tenía un problema porque sabíamos que si digamos, un evento afectaba a una partida que no estaba en ruta crítica, pero o superaba su holgura, ya se volvía en ruta crítica. Pero ese concepto, digamos, todavía no era manejable digamos, por muchos ingenieros. Ahora eso se ha aclarado, al menos tímidamente, pero se ha aclarado. En el concepto de ruta crítica se establece, bueno, se mantiene el concepto general, pero se ha aumentado el concepto de que las actividades que no forman parte de la ruta crítica inicial pueden volverse críticas, dando pie digamos, a lo que ya en muchos casos muchos ingenieros han estado, digamos, sustentando y defendiendo de ese tema, ¿no? Que no necesariamente una partida que no estaba en ruta crítica, no necesariamente implicaba que no se le podía analizar o al menos analizar, ¿no? Y menos otorgar su ampliación de plazo. Esto ha cambiado bastante. Esto va a ayudar en muchos casos a un mejor análisis, en todo caso, en la afectación
de una programación de obra, ¿no? Ah, Básicamente, bueno, solo para mostrarles de lo que estamos hablando, es nuestra programación de obra, que usualmente por comodidad y porque, digamos, tiene digamos, una visión amigable, nosotros lo manejábamos o lo manejamos digamos, en visualización en formato GAN, ¿no? Muchos profesionales a veces confundían indicando de que como esto es un formato GAN, no era una programación de obra en formato CPM. Básicamente para resaltar que siempre se va, bueno, lo más recomendable o lo más amigable es trabajar en este formato GAN y teniendo en cuenta que se ha hecho sobre esta metodología CPM. Básicamente es resaltar de que, bueno, la idea es que ahora en adelante debería incorporarse nuevas partidas, debería incorporarse información de holgura e información de hitos. Y internamente, que bueno, quizá bueno, las entidades van a exigir que se represente en todo caso, quizá también información sobre los recursos, ¿no? Que digamos es la novedad respecto a la elaboración de programación de. En lo que corresponde al calendario de avance de obra, no ha cambiado el concepto, se mantiene. Bueno, un ejemplo de nuestro calendario de avance de obra, lo más importante es que nos daba los avances porcentuales en un periodo preestablecido que nos permitía establecer el monitoreo de la obra. En este caso también ha habido un cambio, por decir así, de concepto respecto al monitoreo y control de la obra. Como todos, digamos, estamos acostumbrados, cuando controlábamos el avance de obra sobre la base de mi calendario valorizado de obra, nosotros, digamos, determinábamos el avance ejecutado y comparábamos versus el avance programado y teníamos una línea base que era el equivalente al 80% del avance programado, ¿no? Que eso no ha cambiado hasta el momento. Pero digamos, esa era nuestra forma de monitorear y controlar una obra. Digamos, era un estándar. En el concepto de monitoreo y control establecido en el nuevo reglamento, se ha incorporado el concepto del análisis del valor ganado, que es un concepto, es un PMIsmo, como llamaríamos los PMPs, es un PMIsmo que se está incorporando, bueno, que en muchos contratos ya se estaba manejando, especialmente en contratos privados, y en algunos públicos que trataban de forzar, digamos, este gráfico de avance ejecutado contra avance programado, ahora da la opción, entre otras cosas, de utilizar los conceptos de valor ganado. Es decir, pronto se va a tener que ver conceptos de CPI, CPI, etcétera, ¿no? ETC, bueno, el ETC también, etcétera. Ya, eso, digamos, también es una nueva novedad para el tema de monitoreo y control. Otro cambio que, digamos, se ha presentado, pero que también hay un vacío, es que en lo que corresponde, a ver, creo que a la inversa está esto. En la nueva normativa tenemos diferentes oportunidades de presentación de la programación y por tanto los calendarios de avance de obra. Hago mención solo al calendario valorizado de obra, de hecho que hay que hacer otros calendarios también. Pero lo que, digamos, llama la atención es que a diferencia del actual reglamento, donde un requisito o un documento que se presentaba para la firma de contrato era la presentación de la programación y calendarios, y era a la firma de contrato, ahora en el nuevo reglamento se ha obviado la presentación de ese documento. Ese es un tema y, y lo que ha cambiado también es que, o se ha incorporado, es que ahora hay la posibilidad de que la entidad exija, no solicite, y previo acuerdo con el contratista, la intensificación del
intensificación del trabajo en obra, que lo llama la intensificación del programa de ejecución de obra, en el cual se puede solicitar al contratista, bueno, no da una circunstancia de que se requiere, digamos, que se ejecute en menor plazo, se pueda realizar en ese sentido y, por tanto, realizar una modificación del programa de ejecución de obra. Es un nuevo, digamos, un nuevo concepto que se ha incorporado en el nuevo reglamento, con, digamos, con la tingencia de hacer lo que hace un momento le comento, ¿no? De que no hay un vacío respecto a la presentación del programa y calendario de obra. Es más, curiosamente, bueno, en el artículo 168 se habla de que el supervisor va a evaluar las programaciones de obra en diferentes etapas y habla del concepto de plan de trabajo. Uno de los digamos, una de las limitaciones, en todo caso, me parece, en el nuevo reglamento, es que como han tratado de consolidar la redacción para contratos de consultoría y contratos de solo construcción y diseño de construcción en un solo artículo y en una sola redacción, y como en contrato de consultoría de obra se habla de planes de trabajo, por decir en la redacción, se les olvidó definir qué es el plan de trabajo correctamente. Porque si nos vamos a la definición de plan de trabajo establecido en un nuevo reglamento, no se hace mención a lo que corresponde a actividades de obra. Asumo que, bueno, sí, a eso han querido referirse, ¿no? Pero en todo caso, expresamente hay ese vacío. Bueno, y en las otras oportunidades de presentación o modificación de programaciones de obra se mantiene de acuerdo a nuestra normativa vigente. Ah, en lo que respecta al inicio del plazo, de acuerdo a nuestra normativa vigente, solo para ponernos también en contexto, eran 5 condiciones para iniciar el plazo, ¿no? Como ya, bueno, recordando a todos, bueno, todos, ¿no? Quería resaltar que dentro de esas condiciones se establecía que la entidad tenía que proveer el calendario de entrega de materiales o insumos en caso en las bases se haya establecido. Esto usualmente sucedía cuando eran saldos de obra. Cuando había saldos de obra, a veces la entidad, o cuando había obras, pero la entidad, por ejemplo, compraba al por mayor materiales, tenía la opción de que desde el expediente técnico ya se consideraba que algunos materiales lo iba a proveer la entidad. Entonces, en ese escenario, en esa situación, por eso es que se ponía o se mantenía esta condición, ¿no? En la normativa vigente. En el nuevo reglamento se ha retirado esa condición. Ah, asumo, bueno, no se entiende en todo caso que no va a haber ese tipo de situaciones, ¿no? O si hubiera ese tipo de contratos, van a tener que, digamos, hacer alguna precisión en los documentos del proceso de selección. Lo que se ha incorporado, se ha mantenido las otras condiciones, eso sí, pero lo que se ha incorporado y que ya, bueno, creo que a estas alturas todos conocemos, es la condición para el inicio del plazo, es la suscripción del contrato, del contrato tripartito de la JRD. Eso es lo que cambia con respecto al inicio del plazo. Se retira esta condición de entrega de calendarios para, digamos, en caso la entidad haya considerado entregar materiales y se incorpora como condición la suscripción del contrato tripartito para la JRT. Incluso se establece que es la entidad, como en el nuevo reglamento también, es la que impulsa y es la que está obligada al cumplimiento de todas estas condiciones. En el caso de causales para ampliaciones de plazo, mm, se ha establecido, se mantiene bueno, primero, bueno, para recordarnos, ¿no? Nuestra normativa vigente establece 3 causales, bueno, en la 197 como, digamos, expresamente, ¿no? Como artículo expreso para las causales.
en que en líneas generales es eventos no imputables al contratista, ¿no? Y casos particulares en ejecución de adicionales y ejecución de mayores metrados, en precio unitario. Y bueno, en otro artículo, por decir colateralmente, era respecto a la demora en la absolución de consultas. En el nuevo reglamento, mm, bueno, se mantiene. Sin embargo, como se ha incorporado como y esto como novedad, ¿no? Un nuevo sistema de entrega, incluso cambia el concepto, ya no es sistema de contratación, sino es un sistema de entrega y pago al costo reembolsable. Entonces se ha considerado, y bueno, y se entiende, ¿no? Que en costos reembolsables van a haber mayores metrados, entonces lo que cambia respecto a causales, lo mismo que en la normativa vigente, haciendo la precisión que en el caso de mayores metrados pueden ser para el caso de precios unitarios o de costos reembolsables, ¿no? Como causal también de ampliación de plazo. Se mantiene también el tema de la causal por la demora en la absolución de consultas. Respecto a ello, bueno, si bien este no es el tema, pero bueno, una precisión, ¿no? Se ha precisado lo que ya, digamos, al menos en aulas y en casuística, se había considerado y bueno, y había incluso opiniones respecto al tema de la oportunidad en la presentación de la absolución de consultas, ¿no? En el sentido que, siendo la causal demora en la absolución de consultas, si una entidad absolvía dentro de su plazo, por más que hubiera afectado la programación de obra, ya no era causal válida, ¿no? Se podría agotar quizá otras causales, pero por la causal de absolución de consultas, no era procedente en ese sentido, ¿no? En nuestra normativa vigente se ha hecho esa precisión y esa aclaración. Incluso, como diría, ¿no? Para hacerlo un poco más didáctico, se ha indicado que el contratista tiene que tener cuidado de hacer la pregunta con la suficiente anticipación para justamente evitar caer en ese problema, ¿no? Digamos, eso se ha apreciado ahora en la nueva normativa. Ahora bien, ¿qué es lo que, digamos, vamos a hacer un comparativo de los aspectos relevantes con respecto digamos, la normativa vigente para compararlo con la normativa, digamos, con el nuevo reglamento? De acuerdo a nuestra normativa vigente, haciendo, digamos, recordándonos, ¿no? Era un requisito de procedencia, e incluso de esto ha habido mucha, digamos, mucha jurisprudencia, que era un requisito de procedimiento, incluso la oportunidad del registro, el tema del registro en cuaderno de obra del inicio y el final de las circunstancias, ¿no? Que hayan afectado la programación de obra. En otras palabras, en términos sencillos, sabíamos que era un requisito de procedencia, hasta ahora con la normativa vigente, era que exista el registro en cuaderno de obra del inicio y el final de la causa. Eso es, digamos, eso era lo que daba como registro, como requisito de procedencia. En la normativa, en la nueva normativa se ha retirado eso. Ya no se exige el registro en el cuaderno, que ahora ha cambiado de nombre, que es el cuaderno de incidencias, ya no se exige ese registro. ¿Ya? Su presentación incluso es opcional. Es el primer cambio, por decirlo. Incluso esto ya es casi cambio conceptual, ¿no? Y hasta paradigmático, digamos. Respecto al detalle de los riesgos no previstos, señalando su efecto EITOS, eso se mantiene. Ah, bueno, con la precisión en la normativa vigente se establecía, y es lo que hace un momento les comentaba, ¿no? Que es lo que causaba que todavía sigue causando confusión, respecto a que la demora, de lo que dice la normativa, ¿no? Indicaba que la demora debe afectar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. En el caso de la nueva normativa, se ha hecho esa precisión, al menos a nivel conceptual, respecto a la ruta crítica, ese cambio, por decir, de concepto, ¿no? De que
una, una actividad que no está en ruta crítica podría volverse ruta crítica. Es decir, el evento que superara su holgura, y por eso ahora va a ser importante que en las programaciones de obra se abra la información de la holgura, superara su holgura, bueno, técnicamente se va a convertir en ruta crítica, ¿no? Ese concepto ha cambiado. Respecto a mayores metrados, se ha obviado en la redacción, porque en nuestra normativa vigente se especificaba cómo era el procedimiento para el caso de mayores metrados, ¿no? Que era, digamos, el inicio de la causal era cuando el supervisor autorizaba y el final de la causal era cuando se concluía el trabajo. Esto incluso genera, por decir, problemas durante la ejecución de la obra, porque había que esperar todavía a que terminaran los trabajos para recién pedir la ampliación de plazo, ¿no? Claro que se podía quizá pedir ampliaciones de plazo parciales, pero había esta, digamos, esta condición para el caso de mayores metrados. En el caso de la nueva normativa, digamos, digamos, no se ha regulado ese punto. Se mantiene lo de que causales diferentes que no correspondan a un mismo periodo se tramitan y resuelven independientemente. Lo que ha cambiado también es que, y bueno, lo voy a resaltar en la siguiente pantalla, es que el plazo para someter a controversia respecto a una ampliación de plazo ahora es 30 días hábiles de ocurrida la controversia, ¿no? Y esto era tanto, bueno, si había junta, a la junta, o si no había junta, al arbitraje. Eso ha cambiado, en un momento lo vamos a ver. Ahora incluso se hace una diferencia para plazos para junta y plazos en el caso de arbitraje. Y lo que en el caso del proyecto de reglamentos que se ha retirado, inicialmente el proyecto de reglamento se hacía una, por decir, y se establecía que una solicitud podía ser extemporánea y por la cual no tendrías por qué declararlo improcedente, por decir, se ha cambiado esa redacción y ahora, bueno, en un momento lo vamos a ver, tal como dice la normativa vigente, bueno, una solicitud extemporánea se consideraba improcedente. Eso en la nueva normativa se ha mantenido. Entonces, repasando, disculpen, creo que he estado mezclando un poco, repasando. En el nuevo reglamento ya no se exige el registro en el cuaderno de incidencias ahora conocido del inicio y el final de las circunstancias que afectan, ¿no?, la programación de obra. Ahora se indica que su presentación es opcional. Ahora bien, ¿cómo se va a sustentar eso? Ya, bueno, va a generar, en este caso, de todas maneras, va a generar, por decir así, algunos problemas, ¿no? De la forma como va a tener que sustentarse el inicio y el final. Otra novedad en el nuevo reglamento es que hasta la fecha, o con la normativa vigente, el contratista tenía 15 días calendarios para presentar su solicitud. Ahora tiene 10 días hábiles para presentar su solicitud. Sin embargo, y esto es un cambio incluso de paradigma, puede pedir 10 días más de plazo para presentar su solicitud. Es decir, en total podría tener hasta 20 días hábiles para presentar su solicitud de ampliación de plazo. No está regulado en qué momento se pide esta solicitud de esta ampliación para su presentación. Entiendo que, bueno, no va a implicar la generación de directivas adicionales, pero bueno, hay esa posibilidad. Eso es un cambio en el nuevo reglamento. Ah, otro cambio, digamos, para resaltar es que se ha indicado expresamente
que la supervisión y la entidad privilegian el criterio técnico por encima de la documentación formal, por decirlo así. O sea, lo que están dando a entender es que si por A o B, y así está la redacción, ¿no? Que si por A o B el contratista no lo presentó muy bien, por decirlo así, o se le fue alguna documentación, el supervisor de la entidad tiene que analizarlo técnicamente si procede esa ampliación de plazo. Entenderán que como intención es buena, por decirlo así, ¿no? Como, por decirlo, se quiere que se dé énfasis en el aspecto técnico para determinar la ampliación de plazo o la afectación de la programación de obra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos dos partes, ¿no? Un operador del contratista y un operador de la entidad. Y hay un principio, ¿no? Por decir, de literalidad en lo que corresponde al tema de la interpretación de una normativa. ¿Cómo se regulará eso? Va a ser complicado. Cuanto más abierto es una redacción, en estricto, si bien hay mayor discrecionalidad, digamos, pero genera usualmente más preguntas que otra cosa. Se ha indicado expresamente que para lo que es ampliaciones de plazo, cuando se otorga una ampliación de plazo, no se necesita suscribir adenda. Esto porque todavía había dudas hasta el momento, ¿no? Al menos con la normativa vigente, que si se debe suscribir una adenda o no una adenda cuando se aprueba una ampliación de plazo o una prestación adicional. En el caso del nuevo reglamento, se ha establecido que ni en ninguno de los casos incluso se corresponde suscribir adenda. Los plazos para someterlo a controversia se ha discriminado en dos situaciones. Cuando hay junta, son 20 días hábiles para solicitar la controversia o recurrir a solicitud de decisión de parte de la junta. Si no hay junta, 30 días hábiles después de la entrega de obra incluso. Ya, digamos, ese es los plazos ahora con el nuevo reglamento. Y lo que se retiró del proyecto y ahora en el nuevo reglamento está establecido, se ha considerado que una solicitud extemporánea se da por no presentada. Y tenía que ser así, ¿no? Porque en el proyecto de reglamento se establecía que si en cualquier momento, o sea, una presentación extemporánea de una solicitud de ampliación de plazo no implicaba por decir, su improcedencia. Eso hubiera causado mucha confusión porque un contratista podría haber pedido, por decir, se sucedió una causal en enero y podría haberlo pedido en diciembre, ¿no? Hubiera causado quizá problemas, ¿no? Y asumo que por eso expresamente se ha indicado este punto, ¿no? Que una solicitud extemporánea se da por no presentar. En la nueva normativa no está regulada de esa manera, ¿no? Sino que se entiende, ¿no? Porque la condición era que si hay un plazo, entonces fuera de ese plazo se consideraba extemporáneo. Eso con respecto a los aspectos relevantes, ¿no? Ahora vamos a ver el procedimiento o los plazos de presentación. En la normativa vigente, ya, bueno, rápidamente para recordar, habían dos escenarios inclusive. Ah, bueno, recapitulando lo que hace un momento comenté, ¿no? Había la necesidad de registrar el inicio y final de la causal. Terminaba la causal y en 15 días calendarios el contratista tenía que presentar o tiene que presentar, ahorita te seguimos con la normativa vigente, ¿no? Al supervisor o inspector con copia a la entidad. Digamos, ese era, digamos, el primer paso. Luego, el supervisor o inspector, en los 5 días hábiles, remitía su opinión técnica, estableciendo incluso el plazo que él consideraba, y la entidad en 15 días hábiles posteriores o al vencimiento del plazo emitía pronunciamiento. Si no emitía pronunciamiento, se otorgaba el plazo establecido por el supervisor. Esa es nuestra normativa actual, en un primer escenario. Y una pequeña variante era cuando el supervisor no presentaba su informe. En ese caso, la entidad como que tomaba los 5 días que tenía el supervisor y en 20 días hábiles
emitía pronunciamiento. Si no emitía en este plazo, digamos, se entendía aprobada el plazo solicitado por el contratista. Esa es nuestra normativa vigente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ya algo habíamos adelantado. No hay la exigencia de registrar en cuaderno de obra el inicio, en el cuaderno de incidencia, disculpe ahora, el inicio y el final de la causal. El plazo ha cambiado, ahora son 10 días hábiles, ah, y que puede ser ampliable a 10 días hábiles más. Y tiene que presentar al supervisor y a la entidad, ¿no? Bueno, se entiende con copia a la entidad. El supervisor se mantiene los 5 días hábiles para emitir su informe, igual acá determina el plazo, y en este caso ya no hay dos escenarios. La entidad tiene 10 días hábiles después de recibir el informe del supervisor o al vencimiento. Si no emite pronunciamiento, existiendo informe del supervisor o inspector, se da por aprobada lo que indicó el supervisor. Si no había informe del supervisor, se mantienen los plazos y en ese caso se da por otorgada el plazo solicitado por el contratista. Digamos, ha cambiado solo en plazos, a nivel de conceptos se mantiene casi igual, a diferencia digamos, del gran cambio, por decirlo así, sustancial, del tema del registro en el cuaderno de incidencias. En lo que corresponde a los efectos de la ampliación de plazo, para recordar, digamos, con nuestra normativa vigente, se indicaba, o sea, la normativa establece, de que una ampliación de plazo implicaba o daba lugar al reconocimiento de mayores costos directos y mayores gastos generales variables. O sea, digamos, este era el efecto de una ampliación de plazo. Incluso había, por decir así, diferentes escenarios. Si era por paralización, si la causal era por paralización total de la obra, tanto los mayores gastos generales y el costo directo se acreditaban. Se tenían que acreditar sobre la base de la estructura económica o de la oferta económica de los gastos generales del contratista. Eso en el caso, por decir, de una paralización total. Cuando era una ampliación de plazo para la ejecución de una prestación adicional, no se reconocían los gastos generales porque bueno, la norma indicaba porque la prestación adicional ya incluía sus propios gastos generales. Este es un problema, ¿no?, que hasta ahora seguimos arrastrando y que en el nuevo reglamento no lo han, digamos, lo están manteniendo. Bueno, hay diferentes propuestas, ¿no? Como que igual debería mantenerse igual que mayores metrados, ya no hacer los gastos, o sea, durante la elaboración del presupuesto adicional no debería hacerse o incorporarse los gastos generales, sino ya cuando hay mayores gastos generales, ¿no? Pero bueno, en nuestra normativa está así. ¿Qué es lo que ha estado causando? Que a veces una ampliación de plazo, una prestación adicional podría ser pequeña y sus gastos generales pequeños, pero podría implicar digamos, una ampliación de plazo que no guarde relación con el costo de los gastos generales de la prestación adicional. Pero bueno, en nuestra normativa vigente se mantiene esta condición. Y en cambio, por otras causales, aparecía la figura de los gastos generales variables, ¿no? Es decir, mejor dicho, del gasto general diario, disculpe, el gasto general diario, y por tanto, el mayor gasto general variable total se calculaba con el gasto general diario, que no era más que el gasto que se obtenía de dividir el gasto general ofertado entre el plazo original por los números de días de la ampliación de plazo y actualizado con el índice de precios al consumidor de la fecha de la causa, ya, en lo que correspondía a los mayores gastos generales variables y en lo que correspondía al costo directo se tenían que acreditar.
Digamos, eso es lo que es ahora, ¿no? Todavía, ahora. En tanto que en el nuevo reglamento hay un único concepto y bueno, con cierta variación. Ya no hacen la precisión que sea costo directo ni gastos generales, sino es más amplio y dice, da lugar al pago de los conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación de plazo. En otras palabras, el abanico es más grande, ¿no? O sea, podría decir que no solo sea costo directo ni mayores gastos generales, quizá otro costo, bueno, que en este momento no se me ocurre, pero podría haber otro costo. O sea, el detalle es que ya no lo limita al reconocimiento de conceptos específicos que podría reclamar el contratista. La diferencia es que ahora tienen que estar acreditados. Tanto el costo, bueno, todos los costos que va presentando. En este caso, digamos, comparando con la nueva normativa, sería tanto el costo directo como los mayores gastos generales. Esa, digamos, es la diferencia, por decirlo así, sustancial, creo, por el tema de que van a tener que estar acreditados. Bueno, me pasé unos minutos y bueno, menos mal, ya estoy dentro de la hora. Eso sería, digamos, por mi parte, muchas gracias. Si estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su interesante exposición. Damos paso a la ronda de preguntas. Por favor, invito a los asistentes a efectuarlas mediante el chat o también pueden utilizar el audio del Zoom. ¿Se puede? Comenzando. Sí, claro, ingeniero. Adelante, por favor. Sí. Bueno, tuvimos hace poco unas charlas sobre la interpretación cuando se tiene que presentar el programa de obra o el calendario de obra. No sé si nos puede dar un alcance sobre esos dos términos que se tiene que presentar luego de la ampliación de plazo. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias, ingeniero. Lo que entiendo es, bueno, después de una ampliación de plazo, se entiende que la nueva programación tiene que ser, por decir, una nueva programación tiene que ser presentada. Y gracias más bien porque se me pasó eso. Y acá nuevamente regreso a mi diapositiva. Otro de los cambios, y gracias por ello, ingeniero, uno de los cambios que también se ha visto en esta nueva normativa es que en el expediente que debe presentar el contratista de su solicitud de ampliación de plazo, hay, bueno, expresamente lo dice el nuevo reglamento, ¿no? Se entendía con el reglamento vigente que también tenía que ser así, pero digamos ahora lo dicen expresamente, en el cual se tiene que presentar, se tiene que demostrar y presentar el nuevo reglamento modificado por el evento que se está reclamando. Es decir, hay que presentar en todo caso dos reglamentos, dos programaciones. Disculpe. La programación vigente, porque sobre esa base es la que se va a demostrar, y luego la nueva programación actualizada, uh, digo, bueno, actualizada por la modificación del evento que se está, o de la causal que se está reclamando, ¿no? Es decir, básicamente es el sustento, ¿no? O sea, presentar una nueva programación mostrando cómo ha sido la afectación de este evento y por tanto ese es el sustento para cuantificar su ampliación de plazo. En el reglamento vigente no se regulaba de esa manera, pero se entendía que técnicamente había que hacerlo así, ¿no? En el nuevo reglamento expresamente se está indicándose de esa manera. Entonces, una vez que se apruebe la ampliación de plazo, uh, este reglamento presentado con esa modificación será el nuevo reglamento, o mejor dicho, la nueva programación vigente de ahí en adelante.
Eso es lo que establece el nuevo reglamento, la presentación de esa nueva programación que se presentó a la solicitud de ampliación de plazo, que básicamente sería volverlo a presentar si es que le otorgan esa ampliación. O adecuado, por decir, no, si el supervisor va a pasar eso, ¿no? Que el contratista haya sustentado en una cantidad de días, por decir 50, y el supervisor haya establecido 30, y casi como esa práctica actual, el contratista, si bien en su solicitud de ampliación de plazo presentó una programación con los 50 que a su criterio eran, a la hora de volver a presentar la nueva programación va a tener que adecuar a la solicitud de ampliación de plazo aprobada, reservándose su derecho de someterlo a controversia, ¿no? Pero, digamos, ese es es lo que está regulado con el nuevo reglamento, ingeniero. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, Ingeniero, lo buenos días. escuchamos. Ya. Mire, en su pantalla menciona ahí, en la tercera línea, dice, contiene los motivos que originan la presión, se detalla el inicio, el final de la causal. O sea, si bien es cierto, no se exige el registro en cuestiones de incidencias, pero en los motivos dice que se tiene que detallar el inicio y fin de la causal. O sea, quiere decir que automáticamente se mantendría la anotación del inicio y fin de la causal. O en todo caso sería recomendable, así no sea exigible, que se anote el inicio y fin de la causal. Es por un lado. Y por el otro lado, también mencionan el nuevo reglamento sobre el tema de la ruta crítica, de que hay partidas que no son críticas y pueden volverse críticas. La consulta es, ¿en qué momento? Sabemos que cuando la holgura se consume, la partida se convierte en crítica. Es necesario que se presente un cronograma para que se actualice ese evento que se volvió no crítica, ¿en qué momento se haría? ¿O es en el momento de la solicitud de ampliación de plazo? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Mire, sí, es correcto, ¿no? Si bien la nueva normativa no establece la obligación del registro del inicio y el final de la causal, pero sí exige que se detalle el inicio y final de la causal, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Que, bueno, de hecho, para efectos de establecer la modificación de la programación de obra, técnicamente hay que establecer cuándo ha sido el inicio y el final de la causal, ¿no? Es un requisito para poder determinar y sustentar una modificación de una programación de obra. Sin embargo, lo que se entiende entonces, como no es exigencia de registro en cuadros de obra, podría sustentarse con cualquier otra, digamos, otra información o otro documento o otra prueba, ¿no? Diferente al registro en el cuadro de obra. De hecho, lo recomendable, y así debería ser en todo caso, la recomendación es que se siga manteniendo esa costumbre de registrar en cuadernos de obra cualquier circunstancia digamos, de afectación de mi programación de obra. Claro que ahora ya no va a ser quizá necesario y exigible que se ponga todavía el término inicio de causal, ¿no? Se podría registrar, digamos, un evento y luego en mi solicitud de ampliación de plazo hacer mención a ese registro del plano de obra, ¿no? Y ya no sería cuestionable porque usualmente hay algunas entidades que dicen, sí, pero yo no entiendo que eso indique que sea el inicio de causal, ¿no? Básicamente sería eso y digamos, aprovecho su recomendación de que sí debería mantenerse todavía esa, por decirlo así, buena práctica, ¿no? Respecto a la holgura, ¿en qué oportunidad se debería demostrar en todo caso que la holgura de una partida no crítica ha sido superada y por tanto se ha vuelto crítica? Como no está regulada ese tema, se entiende que, y mejor dicho, lo recomendable en todo caso sería que cuando solicite o sustente la ampliación de plazo o cuando se sustente la ampliación de plazo, se va a tener que, y por eso es la exigencia de presentar esta programación de obra actualizado, se tiene que demostrar cómo ese evento que inicialmente tenía una holgura de 10 días,
mejor dicho, cómo esa partida o actividad que inicialmente tenía una holgura de 10 días, por poner un ejemplo, con un evento que comenzó, por decir, un día 1 y terminó un día 20, ha sido superada en su holgura y por tanto ha afectado mi programación de obra. Y eso no es complicado, ¿no? O sea, es entrar a la programación de obra, poner las fechas reales de inicio y de inicio incluso, la fecha real de inicio de ejecución de obra, y básicamente, bueno, con el uso del PROIT, que es el, digamos, el programa que más se usa, con eso rápidamente se puede demostrar cómo ha sido la afectación. Es más, ese software permite incluso resaltar todos los cambios que ha habido en esa programación cuando se cambia algún dato, ¿no? Entonces, en esa oportunidad tendría que presentarse, ¿no? No, o al menos como no está Ingeniero, asegurado, ingeniero, permítame, ingeniero. bueno, que insiste en este tema, ¿no? Ese temita de lo que usted está señalando de que se puede demostrar, el contratista lo puede demostrar unilateralmente, pero eso no podría originar controversias porque la solución puede decir, oye, se consumió tu holgura porque, por tu responsabilidad o porque es imputable a contratista y no imputable a la entidad, pues dejaste que se consuma la holgura. Podría generar varias controversias ese tema de esa definición de que la holgura se convierte en una partida no crítica en crítica. Entonces, no sé, pero yo pensaría que esto debería de regularse de tal manera de que se modifique, cuando esa partida no crítica se convierte en crítica, debería ser aprobado por la entidad, debería haber alguna metodología, porque esto originaría, ingeniero, algunas controversias. Como le repito, el compresor puede decir, pues, oye, esa holgura se consumió por causas imputables a mí, por lo tanto, tú eres responsable. O sea, se me ocurre algo así, porque podría generar problemas, ¿no? Entonces, si yo presento la actualización del programa en mi sustento, puede que la supervisión o la entidad me diga, oye, ese sustento que tú estás presentando, tu cronograma actualizado no es correcto, por lo tanto te deniego la plazo. No sé qué opina respecto. Gracias. Sí, sí, ingeniero Milton. De hecho, que no va a estar exento de, digamos, de controversia, en todo caso, una solicitud de ampliación de plazo que presenta el contratista, ¿no? Como bien dice el ingeniero Milton, es la carga de responsabilidad de demostrar que, digamos, la holgura de una partida no crítica ha sido rebasada, es del contratista, ¿no? Y él es el que va a tener la carga, porque él es el que está solicitando y reclamando esa afectación, ¿no? Entonces, el que reclama es el que tiene la carga de responsabilidad de demostrar. Entonces, es correcto, ingeniero Milton. Él va a tener que demostrar, por decirlo así, como dirían los abogados, fehacientemente, de que esa afectación, esa partida no crítica que ha sido superada en su holgura, no ha sido imputable al contratista y va a tener que presentar toda la documentación necesaria para, digamos, para demostrarlo, ¿no? Porque de lo contrario, como bien dice el ingeniero Milton, si va a ser un poco ambiguo y no va a ser muy bien sustentado, definitivamente la entidad, con más razón que estamos viniendo con un chip de este reglamento todavía vigente, en el cual ese concepto no se está manejando, digamos, en su total amplitud, no lo van a considerar, ¿no? En ese sentido, sí, básicamente la recomendación en todo caso sería de los contratistas sustentarlo lo mejor posible esa situación, ¿no? Ingeniero Medina levantó la mano. Sí, igualmente como las buenas prácticas de anotar el inicio de la causal o bueno, el evento que va a dar inicio a una ampliación de plazo, se puede también indicar de que ya se está cerca, digamos, a cumplir la holgura, decir, como una advertencia de riesgo. Y una vez que ya efectivamente se haya consumido el plazo de las partidas digamos, el periodo de holgura que tenía, ahí se puede indicar pues que ya está siendo crítica tales y tales partidas, ¿no? Como buena práctica, ¿no? Gracias. Sí, sí, ingeniero Medina, gracias, ¿no? Y excelente recomendación, ¿no?
Ahora, bueno, los entes van a tener que realizar de esa manera, que va a ser una forma incluso hasta de advertir como una alerta temprana, ¿no? A la entidad y a la supervisión de que ese evento incluso ha sido avisada con diligencia por parte del contratista, ¿no? De que esa holgura ya se está agotándose, ¿no? Incluso hasta la carga de las responsabilidades le puede trasladar a la entidad, ¿no? En el sentido de que si es diligente un contratista, por decir, tiene una partida que tiene una holgura de 10 días y está siendo afectada, podría advertir, como muy bien lo dijo el Geometrín, podría advertir en ese instante, y esa debería ser una buena práctica, indicando, ¿no? Se ha originado un evento, está afectando a una partida que no está en ruta crítica, su holgura es de 10 días, por tanto, ¿no? Si ese evento superara los 10 días, se va a convertir en ruta crítica. Entonces, incluso cada día que va pasando que no se está solucionando, podría estar advirtiendo, ¿no? Y llegado el momento, el día a día, sigue el evento, tendría que poner, ¿no? Hoy día se superó la holgura, ¿no? A partir de ahora ya estamos en ruta crítica. Sería una muy buena, es una muy buena recomendación y sería una muy buena práctica para los contratistas, ¿no? Gracias, ingeniero. Tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a proceder a leerlas. La primera es de Carlos Rodríguez. En el nuevo reglamento se mantiene la causal de ampliación de plazo por atraso de la entidad en el pago de 3 valorizaciones. En el nuevo reglamento no había no está regulado de que por atraso, mejor dicho, en el nuevo reglamento no está regulado como causal de ampliación de plazo la demora en el pago de la valorización, lo que estableciera que superado los 3 meses o lo que establece, disculpe, superado los 3 meses de impago, el residente puede suspender la ejecución de la obra. Digamos, eso así está regulado. Sin embargo, ¿no? De hecho, ha habido casuística respecto a ello. Al ser el pago un evento, mejor dicho, al ser el pago una obligación esencial, en este caso ya por parte de la entidad, sí podría generar una causal de ampliación, puede ser válidamente una causal de ampliación de plazo, pero ya invocando la causal establecida tanto en el nuevo reglamento como en el anterior, ¿no? Entonces, por ahí se puede, en todo caso, se podría establecer que sí está establecido, digamos, ante un incumplimiento esencial que pueda demostrar que va a afectar a mi programación de obra, como causal de ampliación de plazo, pero expresamente regulado en el cual indique demora en el pago de evaluación es una causal de ampliación de plazo, no está regulado ni en este reglamento vigente ni en el nuevo. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿con el nuevo reglamento se puede solicitar ampliación de plazo cuando ya se ha concluido el plazo contractual debido a causa no imputable al contratista, estando la obra física sin concluir? Tanto en el reglamento vigente se retiró esa restricción, ¿no? Hasta antes de la 056-2015 había esa restricción expresa en el cual se decía, ¿no? Que superado el plazo ya no se podía pedir la ampliación de plazo. Ya con la nueva normativa, si bien no está, se ha retirado esa restricción, en el nuevo reglamento también no hay esa restricción. Por tanto, como al no haber esa restricción, por el principio de literalidad, entonces, ¿no? Por lo de la normativa vigente y la jurisprudencia de la normativa vigente, significa que se puede pedir una ampliación de plazo fuera del vencimiento del plazo vigente. De hecho, siempre y cuando haya culminado la causal y bueno, ¿no? Y a partir de ahí se cumplan los plazos. Eso se mantiene, ¿no? Básicamente es igual con la normativa vigente. Digamos, el procedimiento debe ser igual. Digamos, no ha cambiado en ese punto. Ok, gracias, ingeniero. La última pregunta es de Hernán Peña. ¿Nos puede explicar sobre los programas de obra cuál sería la más adecuada PERT, Gantt o CPM MS Project?
Sí, mire, gracias, Marín, gracias por la pregunta, ingeniero. Y aclarar un tema, ¿no? Casi haciendo un poquito de historia, que ya tendríamos, digamos, voy a ponerlo esto binario. Hay que tener en cuenta que la programación de obra, incluso en la normativa vigente todavía, se exige que esta programación, la ruta crítica se determina usando la metodología CPM. Ahora, como hemos visto, el nuevo reglamento da la opción de utilizar otra metodología, pero una programación de obra, tal como están viendo en pantalla, es una secuencia anticipada, porque es una programación, es una secuencia anticipada, igual de acuerdo a la definición también que establece nuestro reglamento, de las diferentes actividades o partidas que integran una obra. ¿Ya? Eso como concepto. Ahora bien, los plazos que se determinan en estas partidas, acá como estoy viendo, como ven, son plazos determinísticos. ¿Ya? Por tanto, para diferenciarlo con la programación PER, la programación PER, que hace mucho tiempo se mencionaba en el reglamento, digamos, es incorrecto porque la programación de obra PER es probabilístico. Es decir, se utiliza datos, información probabilística. O en todo caso, como mínimo, se utiliza tres plazos. El plazo menos probable, el más probable y el probable. Incluso hay un factor, ¿no? Que es, por decir, 1P más 4P más 1P y entre 6. Por tanto, la programación PER, que es usando tiempos probabilísticos, no se pueden utilizar en programación de obra. En obra, que es un tipo de proyecto predictivo, utilizando el concepto PMI, no se puede utilizar la programación PER. Se causó confusión cuando anteriormente el reglamento lo estuvo utilizando ese concepto, incluso en la memoria o en el léxico de los ingenieros todavía hasta ahora se habla PER CPM, incluso como que fuera una nueva metodología. No, la metodología PER es diferente, la CPM es otra. Entonces, el PER, vuelvo a reiterar, no se utiliza en programación de obra. Solo es la programación CPM porque trabaja con días determinísticos. Estos días se calcula sobre la base de la cantidad de obra trabajada entre los rendimientos, ¿no? Y bueno, con la cuadrilla incluyendo. Pero digamos, esa es la diferencia entre la programación PER-CPM, en la cual la programación PER no se puede utilizar en obra, sino solo la programación CPM, que me sirve para determinar la ruta más corta, en todo caso, que es la ruta crítica. Ahora bien, esa es la programación, ¿ya? Que puede estar representada en diferentes formas. Por ejemplo, en formato Z, en formato calendario. A ver, creo que, bueno, creo que no pueden ver mi pantalla, pero disculpen. Por ejemplo, los que manejan Project pueden ver que una programación elaborada utilizando la metodología CPM se puede ver en diferentes formatos. Un formato de visualización es el GAN, como el que ahorita le estoy mostrando en pantalla. Ese es el formato de visualización, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de una programación. O sea, una programación CPM lo puedo ver en formato GAN, como es acá, que es de casi amigable, por eso es casi utilizan todos. Lo puedo ver en formato Z, que a veces muchos lo han confundido con la programación perno. Lo puedo ver esto mismo, digamos, en secuencia de actividades, como una Z. Lo puedo ver a nivel de calendario también. Entonces, el GAN es una forma de visualización, es un formato de visualización. En tanto que la programación CPM o la programación de obra, como hace un momento les comentaba, es la determinación de esa secuencia utilizando la metodología CPM donde aparezca la ruta crítica. Y el PER, en cambio, son otro tipo de programación que también se podría ver quizá en GAN o Z, pero utiliza tiempos probabilísticos, que para efectos de ejecución de obra no son al menos viables, ¿no? O no podrían ser utilizables.
Gracias, ingeniero Eddie. Una pregunta adicional de Félix Antonio. ¿El nuevo reglamento podría generar más controversias que el reglamento actual? Sí, definitivamente va a generar más controversia. Primero porque han querido, por decir lo que hasta el momento en la normativa vigente, por decir, había un capítulo o un título para lo que era, por ejemplo, consultoría de obra, luego había también para ejecución de obra solo, luego había para diseño y construcción, lo que ahora se llama ahora es, digamos, diseño y construcción, y así, habían, digamos, estaban muy bien diferenciados. Ahora, por ejemplo, una primera característica del nuevo reglamento es que lo han querido empaquetar en un solo artículo todos los casos posibles. Y ahí la redacción va a ser un poco confusa. Como hemos visto, se han obviado, se han omitido algunos conceptos, incluso hay ciertas contradicciones de forma y de fondo también. Entonces, va a generar, como hemos visto también en su momento, lo más seguro es que va a generar más controversias que ahora. ¿Por qué? Porque ahora al menos ya tenemos toda una cantidad de opiniones que ya han precisado cada uno de los artículos, ¿no? Ahora estamos, y de hecho, ¿no? Va a ser natural eso, al ser un nuevo reglamento, con una nueva redacción que incluso está cambiando a nivel conceptual y hasta a nivel de paradigma. Como está cambiando eso, es como iniciar de cero, no tanto de cero, pero vamos a iniciar con un nuevo, digamos, con una nueva redacción, ¿no? Y por tanto, a partir de ahora se va a generar, pues decía, nueva jurisprudencia, van a pedir opiniones, en este caso al OS, y así sucesivamente, ¿no? Es natural, primero que es natural que al ser un nuevo reglamento va a generar muchas dudas. Por eso es que tenemos estos 3 meses para estar explorando aún más esta redacción. Y ya se han advertido en varios foros y acá también se ha advertido de algunos problemas en la redacción de la normativa. Eso va a tener que mejorarse. Hay algunos vacíos, van a tener que sacar directivos. Pero es natural. Y bueno, a diferencia de ahora, en que como dicen, no, ya hemos aprendido, ya estamos aprendiendo ya muy bien a manejar, por decir el caso, y ahora nos cambian de caso, por decirlo así. Bueno, bueno, son temas que, bueno, son ajenos a la exposición que tenías, ¿no? Pero sí, coincido con usted, ingeniero. Gracias, ingeniero. Damos por culminada la ronda de preguntas. Le invito a hacer sus palabras finales para concluir el presente webinar. No, nuevamente, muchas gracias, estimados ingenieros, y muchas gracias, reiterando el agradecimiento a a Ancago Internacional por la invitación. Y nada, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, ingeniero, a usted. Muchas gracias a todos los asistentes. Damos por concluido el presente webinar. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Gracias. Gracias.